La puerta del número 14 se abrió de golpe. Doña Florinda apareció con una canasta de ropa rebosante, apretando los labios y murmurando entre dientes. Siempre tengo que hacer todo en esta vecindad, decía mientras avanzaba hacia el patio. El sol brillaba alto, ideal para colgar la ropa. El tendedero estaba dividido en 3 secciones. Una para ella, una para doña Clotilde, y otra para don Ramón. Pero ese detalle, por alguna razón, lo ignoró por completo. Colgó toallas, camisones, sábanas. Hasta llenar 2 espacios del tendedero. No parecía importarle que no todo ese espacio le perteneciera. En ese momento, la puerta del número 72 se abrió con un chirrido. Don Ramón, con su balde de ropa mojada y su típico gorro azul, salió con pasos cansados. Alzó la vista y su expresión cambió al instante. ¿Pero qué?, soltó sorprendido. Oiga, doña Florinda. Ella volteó con lentitud, como si supiera lo que venía. ¿Qué quiere ahora?, respondió con voz seca. Pues, verá, no quiero molestar, pero ese espacio, dijo nervioso, señalando el área repleta de su ropa. También me corresponde, y bueno, yo también iba a colgar mi ropa. Doña Florinda buzó. Ay, por favor. No tengo tiempo para tonterías, don Ramón. Yo lavo más que todos ustedes juntos. Además, su ropa ni siquiera necesita secarse. Si parece trapo viejo. Pero, intentó decirle. Le dije que no moleste. Gritó de golpe, y antes de que don Ramón pudiera reaccionar, le soltó una cachetada que resonó por todo el patio. Kiko asomó la cabeza y se rió con crueldad. Doña Florinda, sin perder tiempo, se giró y añadió con desdén. Vaya a pedirle a su abuela que lo deje colgar la ropa en su casa. Y con esas palabras, entró a su vivienda, cerrando la puerta con fuerza. El patio quedó en silencio. Don Ramón se quedó inmóvil por unos segundos, mordiéndose la lengua. Luego, tiró su gorro al suelo con rabia. Lo recogió con manos temblorosas, respiró hondo y se metió de nuevo a su casa. Furioso. Nadie lo notó, pero algo dentro del número 72 cambió desde aquel instante. Después de eso, pasaron unas horas desde el altercado en el patio. El calor de la tarde comenzaba a ceder y la sombra de los edificios cubría parte de la vecindad. Todo estaba en silencio. Por ahora. La puerta del número 14 se abrió una vez más. Doña Florinda, ahora más tranquila, salió con una cesta vacía entre los brazos. Iba dispuesta a recoger la ropa que había colgado antes con tanto esfuerzo. Se agachaba con delicadeza, doblando las sábanas aún tibias por el sol, sin sospechar lo que ocurriría segundos después. Desde el fondo de la vecindad, el chavo apareció jalando un pedazo de cartón lleno de botellas vacías que había estado recolectando para vender. Con esto seguro me alcanza para 2 tortas de jamón, decía, emocionado. Pero iba de espaldas, arrastrando el cartón sin mirar por dónde caminaba. Doña Florinda, de espaldas también, seguía recogiendo ropa. A ver, estas medias de Kiko, esta toalla. ¡Ay!, gritó, de repente, al caer de espaldas tras tropezar con el carrito improvisado del chavo. Las botellas rodaron por el suelo, y la canasta de ropa se volcó. El chavo giró rápidamente, con los ojos muy abiertos. Fue sin querer queriendo, exclamó, levantando las manos con nerviosismo. Doña Florinda lo miró con furia, pero antes de que pudiera decir algo, el chavo recogió unas botellas que no se habían roto, tomó su cartón y salió corriendo hacia la salida de la vecindad. Y en ese momento, la Chilindrina salió de su casa con un bote de basura en la mano, tarareando una canción infantil. ¡Ay, doña Florinda! ¿Está bien?, preguntó al verla en el suelo. Sí, sí. Ayúdame a levantarme, exclamó doña Florinda. La Chilindrina le ofreció una mano, y entre quejas y gruñidos, doña Florinda se incorporó. Pero en ese instante, se oyó una voz familiar desde la puerta del 72. Chilindrina, no te olvides de recoger también la basura del patio, dijo don Ramón, con un cigarro mal encendido entre los labios. Eso estoy haciendo, papi, respondió la niña, levantando el bote. Doña Florinda, aún alterada, giró al escuchar esa voz. Y sin pensarlo 2 veces, caminó furiosa hacia don Ramón. Sin mediar palabra. Le estampó otra cachetada. Basura a su abuela.
Gritó con desdén. Don Ramón se quedó helado. Ni siquiera había entendido por qué esta vez. Doña Florinda recogió su ropa dispersa, lanzó una mirada despectiva a padre e hija, y regresó a su casa sin decir nada más. Pero si yo ni dije nada esta vez, exclamó don Ramón, frustrado. Tiró su gorro al suelo por segunda vez ese día, lo recogió con rabia, y entró a su hogar. La Chilindrina, mientras tanto, se encogió de hombros y fue a botar la basura, murmurando: esta señora está loca. El sol comenzaba a ocultarse. Y con él, un extraño silencio volvió a caer sobre la vecindad. Después de eso, el nuevo día llegó a la vecindad. El sol brillaba sin mucha fuerza, y el aire estaba quieto, como si algo extraño estuviera a punto de suceder. Aunque nadie lo notara aún. Don Ramón se encontraba sentado en una silla que había sacado al patio, leyendo un periódico viejo que, según él, aún tenía noticias útiles. Oferta de zapatos usados, perfectos para pies con callos. Eso me serviría, decía entre risas. Mientras tanto, la puerta del 14 se abrió, y Kiko salió rebotando su pelota roja, con su característico entusiasmo. Mira, mami, sin las manos, decía, lanzando la pelota al aire y atrapándola con la cabeza. Jugaba feliz, corriendo por el patio, haciendo maromas tontas. Sin embargo, en un mal rebote, la pelota fue a dar directo al rostro de don Ramón, quien no la vio venir. ¡Ay!, gritó, llevándose las manos a la cara. Bajó el periódico lentamente y fulminó a Kiko con la mirada. Kiko se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como platos. Estaba a punto de decir: no fue mi intención. Pero don Ramón no le dio tiempo. Se levantó furioso y con un movimiento rápido, le dio un fuerte pellizco en el brazo. ¡Ay, ay, ay!, gritó Kiko, llevándose la mano al brazo. Mamá. Don Ramón, aún molesto, gruñó. Eso te pasa por no tener cuidado, cachetón. Siempre jugando donde no debes. Y en ese momento, como si fuera invocada por el mismísimo grito, la puerta del 14 se abrió con un golpe. Doña Florinda salió hecha una furia. ¿Qué le hizo a mi hijo, desgraciado?, gritó sin siquiera escuchar explicaciones. Don Ramón alzó las manos para hablar, pero no tuvo tiempo. Recibió otra cachetada directa en la mejilla. Vamos, tesoro. Y no te juntes con esta chusma. Kiko, con lágrimas en los ojos pero sin perder su estilo dramático, respondió: sí, mami. Y antes de irse, se volteó hacia don Ramón con una sonrisa burlona. Chusma, chusma, le dijo, empujándolo con su brazo bueno. Don Ramón casi tropieza. Kiko entró tras su madre, mientras don Ramón se quedó en medio del patio, con la cara roja y la rabia contenida. Tiró su gorro al suelo con fuerza. Ya está bien. Esto ya pasó de castaño oscuro, gritó, recogiendo su gorro. Se metió en su casa, cerró la puerta de golpe y se quedó un momento en silencio, respirando agitado. Luego, murmuró para sí mismo: esta noche me voy a vengar de la vieja chancluda. Y de ese cachetón idiota. Por todo lo que me hacen pasar. El tono de su voz era diferente. Más frío. Más profundo. Y en el exterior, el cielo parecía nublarse de pronto, aunque nadie lo notó. Después de eso, la noche había caído por completo sobre la vecindad. Las luces estaban apagadas. El silencio era absoluto, y solo el lejano ladrido de un perro callejero rompía la quietud. Dentro del departamento 72, don Ramón no dormía. No esta vez. Sentado en su silla, con la luz tenue de una vela, miraba el reloj. Su rostro no mostraba la típica resignación o cansancio. Mostraba algo más. Una sonrisa torcida, los ojos abiertos como si ya no le pesara el sueño, y una respiración lenta, pero pesada. Esta noche me la vas a pagar, Florinda. Y tú también, Kiko, murmuró con voz baja, casi temblorosa de emoción. Después de esta noche, ustedes ya no estarán más en esta vecindad. Se levantó sin hacer ruido. Con cuidado, apagó la vela, y en la oscuridad total abrió la puerta de su hogar. El aire nocturno le acarició la cara mientras caminaba por el patio, descalzo, dejando apenas un murmullo en sus pasos. Mientras avanzaba, su mente repetía una vieja frase. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero se detuvo en seco, y murmuró algo que nunca antes había dicho, pero que ahora sentía más real que nada.
La venganza siempre es buena. Cura el alma. Y es salvada. Llegó frente a la ventana del departamento 14. La miró fijamente. Cerrada. Sellada por dentro. Maldita sea. Susurró. Pero no importa. No me rendiré esta vez. Volvió a su hogar con pasos rápidos y silenciosos. Abrió su viejo armario, ese que jamás había mostrado a nadie, y sacó una palanca oxidada, una que había guardado desde hacía años, sin saber exactamente por qué. Hasta ahora. Regresó al patio y, con una precisión sorprendente, metió la palanca entre los bordes de la ventana. El metal crujió. La madera se quejó. La cerradura cedió. Un sonido seco cortó el silencio. Pero nadie despertó. Nadie miró. Nadie oyó. La vecindad entera parecía dormida por algo más que solo cansancio. Don Ramón empujó la ventana con cuidado y se coló dentro. Estaba oscuro. El ambiente tenía un extraño olor. Como a perfume rancio y húmeda. Del lado izquierdo, el sillón de siempre. Del derecho, el comedor. Todo parecía igual. Pero había algo inquietante en el aire, algo denso, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Don Ramón avanzó despacio, con los ojos bien abiertos. Sus pasos no hacían ruido. Frente a él, el pasillo que daba al cuarto de Florinda. Y de Kiko. Una sombra se movió en la pared. Pero no era él. Don Ramón se detuvo. Miró a su alrededor. Pero no había nadie. Pero entonces... se escuchó un sonido. Un susurro. Casi imperceptible, pero ahí estaba. Ramón. ¿Quién? Preguntó él. Después se giró, pero no había nadie. El silencio volvió. Y don Ramón continuó caminando. Después de eso, dentro del oscuro departamento 14, don Ramón avanzaba como un espectro, deslizándose por los rincones con la respiración entrecortada y los nervios contenidos a la fuerza. Primero se detuvo frente a la puerta del cuarto de Kiko. Puso la mano en la perilla. Giró lentamente. Pero nada. Cerrado con seguro. Don Ramón frunció el ceño y apretó los dientes. Maldito cachetón. Murmuró. Se giró rápidamente y fue hacia la habitación de doña Florinda. Una vez más, giró la perilla con cuidado. Vamos, vamos. Susurró. Pero nada. También cerrada. La frustración le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Volvió a la sala, con pasos más pesados. Miró a su alrededor. No podía rendirse. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. No. No me voy con las manos vacías. Dijo, casi sin voz. Esta noche se acaba todo esto. Fue entonces cuando una idea cruzó su mente, una que jamás habría considerado en otro momento, pero que ahora se sentía inevitable. Giró de golpe hacia la cocina. La oscuridad ahí dentro era más densa, como si el aire pesara más. Don Ramón entró y abrió un cajón, y ahí, entre cucharas viejas y tenedores torcidos, encontró un cuchillo de cocina. No muy grande, pero lo suficientemente afilado para lo que tenía en mente. Con esto bastará. Dijo con una sonrisa torcida. Volvió hacia el cuarto de Kiko. Metió el cuchillo entre la puerta y el marco. Forzó. Empujó. El metal rechinó. Pero nada. Vamos. Maldita puerta. Susurró con desesperación. Probó con más fuerza, pero era inútil. La madera resistía. El seguro era fuerte. Apretando el cuchillo con rabia, se dirigió al cuarto de Florinda. Reintentó el mismo proceso. Pero nada. Ni una rendija. Ni una grieta. Solo el sonido de su respiración, cada vez más rápida, más tensa. Se quedó quieto. Solo. En la oscuridad. Con el cuchillo temblando entre sus dedos. Volvió a la cocina. La desesperación comenzaba a vencerlo, pero una chispa de esperanza aún ardía. Tiene que haber algo aquí. Susurró con prisa, abriendo puertas de alacenas, moviendo frascos, tazas, utensilios. Buscó debajo del lavadero. Pero nada. Buscó en la parte superior de la nevera. De nuevo, nada. Y finalmente, abrió otro cajón más. Y entonces, ¡ay! Había una pequeña caja de madera. Vieja. Polvorienta. La abrió lentamente. Y dentro, escuchó un leve tintineo. Eran unas llaves. Don Ramón sonrió. Ahora sí. Dijo con voz ronca, levantándose con una nueva energía.
Ahora veremos si esas puertas siguen diciéndome que no. Y con las llaves en la mano, don Ramón regresó hacia el pasillo. Pero justo antes de probar la primera llave, se escuchó un crujido a su espalda. Se giró de inmediato. Pero nada. Solo sombras. Y silencio. Después de eso, don Ramón, con las llaves temblando entre sus dedos sudorosos, se dirigió primero a la puerta de doña Florinda. Una por una, fue probando cada llave. Hasta que, de pronto, la puerta se abrió con un leve chirrido. Y don Ramón sonrió con malicia. Por fin. Murmuró. Se incorporó lentamente, sacando el cuchillo de entre su cinturón, y con pasos silenciosos, cruzó el umbral de la habitación. La oscuridad lo rodeaba. La silueta de la cama frente a él. El cuerpo de doña Florinda, aparentemente dormida, bajo las cobijas. El momento había llegado. Iba a terminar con todo. Se acercó despacio, levantando el cuchillo. Pero justo en ese momento, un sonido seco e inconfundible rompió el silencio. Don Ramón abrió los ojos con sorpresa. La lámpara de la habitación se encendió de golpe. Y allí estaba ella. Doña Florinda, sentada en una mecedora al otro lado del cuarto, apuntándolo con una escopeta de 2 cañones. ¿De verdad creíste que podías entrar a mi casa sin que lo notara, rufián?, dijo con una calma espeluznante. Don Ramón, paralizado, apenas pudo alzar una mano. Yo solo. Balbuceó. Pero el disparo resonó en toda la vecindad. Don Ramón cayó al suelo con un quejido ahogado, el cuchillo deslizándose lejos de su mano, y la vida escapando de sus ojos. Doña Florinda se acercó lentamente, con pasos firmes, sin bajar el arma. Lo observó desde arriba, como quien contempla un insecto al que finalmente ha aplastado. Siempre fuiste un bueno para nada, Ramón. Y ahora, también eres un muerto para nada. Se giró hacia la cama falsa, donde solo había almohadas escondidas bajo las cobijas. Escuché todo desde que abriste esa maldita ventana. Eras más ruidoso que Kiko cuando llora por su pelota. Y tras un suspiro, se alejó del cuerpo, dejando la habitación en silencio. Después de eso, la madrugada cubría la vecindad con una neblina espesa y pesada. Las luces de las patrullas pintaban de rojo y azul las viejas paredes. Todos los vecinos estaban afuera. Doña Florinda, con una bata y el rostro cuidadosamente entristecido, daba su testimonio a los agentes. Se metió por la ventana. Con un cuchillo. Dijo entre lágrimas forzadas. Iba a matarnos. A mí y a mi tesoro. Pero yo reaccioné a tiempo. Fue él o nosotros. Uno de los policías asintió, anotando todo. La escena dentro del hogar coincidía con su relato. Una ventana forzada. Un cuchillo en el suelo. Un cadáver con la expresión torcida por el impacto y la sorpresa. La investigación no tardó mucho. Don Ramón fue declarado muerto en defensa propia. Y doña Florinda fue exonerada. Después de eso, pasaron los días. La vecindad ya no era la misma. La Chilindrina, huérfana de padre, se fue a vivir con unas tías lejanas. Nadie volvió a escuchar de ella. Doña Clotilde, destrozada por la pérdida de don Ramón, vendió todo lo que tenía y abandonó la vecindad. Su casa permaneció vacía, cubierta de polvo y de recuerdos que nadie se atrevía a mencionar. El chavo, golpeado por la tristeza y la incertidumbre, dejó de jugar, dejó de reír. Ahora vendía periódicos en las esquinas, bajo el sol y la lluvia. Solo volvía a la vecindad para dormir unas pocas horas, en su barril, en silencio. Y mientras tanto, doña Florinda vivía en paz. Cada mañana colgaba su ropa con calma. Cada tarde barría el patio que ya no escuchaba risas. Y cada día era visitada por el profesor Girafales, con flores, con café. Y con una sonrisa que ocultaba todo lo que no querían recordar. La vecindad estaba limpia. Callada. Y bajo control. Pero nadie se atrevía a hablar de don Ramón. Nadie preguntaba por él. Nadie miraba su antigua casa. Porque en esa vecindad, a veces, la verdadera justicia es la que nadie se atreve a discutir. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te hagas algo.